La mañana gobierno de la Z101, diciendo las 7:26. Nos vamos de inmediato saludando a todo este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana. Rápidamente con la participación y los buenos días a Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight, de Once de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, iba a hablar de los tres partidos, pero no puedo dejar que pase el proceso electoral sin hablarle directamente a un estado de ánimo a uno de los partidos. Y es al PRM que le quiero hablar, sobre todo del marco y del tema de la política y la emoción. Porque siento que el PRM está sufriendo una especie de depresión posparto y que no ha entendido que Luis Abinader es el líder de la nación y que Luis Abinader ganó lo que es motivo de celebración. Vamos a ver esto. Política y emoción. Miren. Daniel Goleman, en su libro de la inteligencia emocional, dice que el ser humano es reo de las emociones. Por eso hay que aprender a sentir bien para reaccionar bien. Este enunciado implica que la emoción es motor de acción. Por eso un artista crea por emoción, un hombre mata por emoción y una mujer lo da por emoción. En ese contexto, los políticos no son una excepción y reaccionan por emoción. En un hecho contradictorio, porque en política se debe actuar con emoción, pero no por emoción. En esa dirección me recuerda mucho un consejo y una lección que me dio un hombre al que le debo gran parte de mi formación profesional en la ejecución de la construcción, que es de Andino Peña, que me decía: Khalil, cuando usted vaya a un lugar a hablar de política, cuando usted entre al salón, usted se quita el corazón y lo deja en la puerta. Porque la política no es emoción, sino razón. Y en este sentido, el PRM post proceso electoral ha caído en un estado medio extraño de como postramiento, de no celebración. Históricamente, el PRM, que es el PRD reconvertido, ha tenido niveles importantes de emocionalidad en acción y en consecuencia por esta situación. Recuerden en 1986 la emocionalidad de Peña Jacobo y Jorge Blanco, lo que le costó. Pero ahorita en el 2012 con Miguel Hipólito, lo que le costó. Entonces, en este contexto, hoy el PRM, habiendo ganado todo, expresa un estado raro como de no celebración. Si ustedes se fijan, yo lo advertí, el PRM ganó y no celebró. Y eso lo confirmé porque entrevistando anoche en Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca, me decía el consultor electoral y de marketing, Felipe Vallejo, que si yo me había percatado de que en el 2020, pese a la pandemia, el PRM ganó las elecciones y con las restricciones de la pandemia, la gente salió a celebrar en la calle. Él no puede precisar si salieron a celebrar lo que fue la llegada del PRM o la partida del PLD, pero la gente salió a celebrar. En este contexto la pregunta sería, ¿por qué el PRM con un triunfo tan espectacular no se ha sentido ese ánimo de celebración? Y yo concluyo que es por dos razones fundamentales, de manera pendeja, pero dos razones fundamentales. Uno, que la votación nacional en el marco presidencial no llegó al 65. Dos, que el PRM entiende que la capital la perdió. Y está equivocado en ambas acciones. Veamos, empecemos por la capital. ¿Que el PRM perdió la capital? No. El PRM debe celebrar porque el PRM ganó la capital. La capital, la senaduría no la perdió el PRM. La senaduría la perdió Guillermo Moreno. Vamos a entender esto, mire. Lo primero, la boleta de la capital, como el resto de las provincias, se compone de 5 niveles. Un nivel de regidores, un nivel de alcaldía, un nivel de senador, un nivel de diputado y un nivel presidencial. En ese contexto usted tiene que el PRM ganó más del 80% de las posiciones que se batían en la capital, porque de 37 regidores que tiene la capital, ganó 25 más un aliado que son 26. De 18 diputados que tiene la capital, ganó 13. Ganó la alcaldía con Carolina y ganó la presidencia con Luis. Entonces, como se puede ver, el PRM ganó la capital. Ahora bien, en cuanto a la senaduría, bueno, no fue el PRM que perdió, fue Guillermo Moreno. Miren lo siguiente, no estamos evaluando a Guillermo Moreno, el ciudadano, que es un excelente dominicano, sino el candidato. Guillermo Moreno no logró articular un discurso para la ciudad,
no logró articular un discurso de coherencia. Me decía mi buen amigo el ex juez José Gregorio Bautista ayer, que si él habría dicho, mire, yo cuestioné, yo critiqué a Luis, yo lo mantengo, porque mi acuerdo con Luis es mantener mi conducta de cuestionamiento, eso es lo que hay, la gente lo habría visto más coherente, pero no pudo articular un discurso para sumar, no pudo ni siquiera bailar. El PRM hizo demasiado por él, estableciendo una votación que nunca había tenido de hasta 100,000 votos, por Dios. Es más, la pérdida de Moreno valida que el triunfo de Carolina, de Luis y de toda la playa de candidatos del PRM se dio en virtud no solo del voto partidario, sino de una República Dominicana que les suscribe y les respalda, porque no se gasta solamente con votos del partido, sino que se gana con votos ciudadanos. Entonces, no perdió, y eso explica por qué 70,000 gente que votaron por el PRM y por Luis no votaron por Guillermo Moreno. Entonces, Guillermo Moreno fue que perdió la capital, el PRM la ganó. Vamos a lo otro. 65% de la votación nacional como tope que te decía el PRM. Coño, pero el PRM parece no tener conciencia del logro histórico que ha logrado a nivel electoral. Y perdónenme que se lo digan a mis amigos del PRM. La hazaña que acaba de realizar el PRM no tiene precedente en la historia nacional. Y oigan esto, como partido, es el primer partido en democracia que en solo 6 años alcanza el poder. Es el primer partido que alcanza el 88% de los territorios ganados a nivel municipal. Es el primer partido que al margen de 29 senadores, que otro lo ha logrado de 190 diputados ganar 140. Y es el primer partido que tiene el líder más importante del segundo quinto del siglo XXI. Se llama Luis Abinader. Tienen al líder de la nación como líder de su partido y no están celebrando. Señores, entendamos esto. Luis Abinader, yo lo conocí por primera vez, le di la mano estando yo en el PRD. Todavía no había sido regidor y ya la gente lo proyectaba como candidato presidencial. Fue de los que más trabajó para lograr que el PRD volviera al poder en ese marco 2012 y después. Y empezó a construir un proyecto presidencial sistemático, pausado, con calma, con prudencia y extrema inteligencia. Dicho en buen dominicano, le pasó a Miguel, le pasó a Hipólito, le pasó a todos y es presidente de la República. Pero vamos a entender esto. Luis Abinader es el primer presidente de las fuerzas revolucionarias en República Dominicana que logra reelegirse. Luis Abinader es el segundo y único presidente que en América logra reelegirse después de la pandemia. El primero Bukele, el después Luis Abinader. Luis Abinader ganó todos los niveles electorales, porque Luis Abinader llega en el 2020 por una coyuntura específica con el PLD. Y ahora gana el nivel municipal, el nivel senatorial y el nivel presidencial. Luis Abinader, que llegó como resultado de una división, en esta la ganó con inteligencia extrema, a veces incomprendida, Luis Abinader. Pero Luis Abinader le ganó a Danilo y a Leonel. Señores, 2 hombres que jubilaron a Bosch y a Balaguer y a Peña Gómez le ganaron y le ganó Luis Abinader. Luis Abinader rompe el mito de la primera vuelta electoral, que decía uno que no, que en un sistema de doble vuelta con 3 fuerzas terciando no había manera de primera vuelta, y Luis rompió ese mito y ganó una primera vuelta. Luis Abinader se reeligió con 57.4% de los votos cuando fue electo con 52 en la primera ocasión, es decir, aumentó su puntuación. Y eso de que Luis sacó 57 y Danilo 62, el 57 de Luis vale por 100. ¿Por qué? Danilo sacó 62 en el 16 contra un partido nuevo, el PRM, que lo que tenía eran 2 años y pico, con un candidato presidencial nuevo y teniendo Danilo el apoyo de Leonel y el apoyo de Miguel. Luis Abinader acaba de sacar un 57.4 contra un partido que gobernó 20 años con una estructura nacional, contra un 3 veces presidente, teniéndolo en contra y teniendo en contra a Miguel también. Entonces es una proeza lo que ha hecho Luis Abinader. Luis Abinader es un caballo, es un gladiador, es el líder de la nación. Entonces yo digo, reflexiono diciendo, dominicanas, dominicanos, ¿cómo diablos el PRM, con logros como partido como esto, con un líder como Luis Abinader, está con una depresión postparto, postrado de esa manera? No, es tiempo de celebrar, porque la impronta y visión de Luis Abinader lo hace el líder de la nación. Y aquí se hablará en nuestro país siempre, antes y después
del PRM y antes y después de Luis. Por eso, en conclusión, yo les digo desde aquí, PRMistas, con humildad celebren, porque ganó el PRM, ganó Luis y con esto ganó el país. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.